Magistrado Fernández, formalmente buenas noches, bienvenido y gracias por asistir. Tiene 5 minutos para hacer una exposición libre y una vez termine su exposición entonces pasaremos a la tanda de preguntas que esperamos puedan ser respondidas por usted a la mayor brevedad. Tiene usted la palabra, pero sin sentirse presionado por el tiempo. Muy buenas noches, excelentísimo señor presidente y demás honorables miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Realmente es un poco incómodo y no es mi estilo hablar de mí mismo, pero como dijo Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. Todo lo que hacemos campaña tenemos que hacer eso. Sí. Y esto es una campaña. Sí. Bueno, tengo 37 años graduado de abogado, 24 de ejercicio como juez. Me gradué en el 1980, 26 de enero. El 18 de abril de ese año me otorgaron el S4 para ejercer la profesión de abogado. El 24 de junio del 80 fui designado por el Senado de la República, quien tenía esa facultad en ese momento, juez de paz de la primera circunscripción del municipio de La Vega. El 16 de septiembre de 1982 fui designado también por el Senado de la República, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de La Vega. Solo había uno en ese momento. El 10 de junio de 1998, ya siendo la Suprema Corte de Justicia la competente para estos fines, fui designado juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega. Luego pasé, designado por la misma Suprema Corte de Justicia, a segundo sustituto de presidente de esa Corte y ya siendo el Consejo del Poder Judicial quien tenía las facultades, como está actual, pasé a ser primer sustituto de presidente hasta el mes de junio del año 2014, cuando fui ascendido y trasladado como juez presidente de la tercera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, función que ocupo en la actualidad, además de juez segundo sustituto de presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. He ejercido labores docentes en la Universidad Católica Madre Maestra, donde me gradué, en la Universidad Nacional Enrique Ureña, en la Atención de La Vega, ahí comencé, y terminé en la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, Pucatercia ahora, porque ahora es pontificia. He realizado un posgrado en procedimiento civil, talleres, seminarios, cursos, conferencias, y diversas actividades de estudio en la Escuela de la Judicatura y en diversas instituciones, principalmente en el área civil, que ha sido el área donde yo me he desenvuelto toda la vida. Aún cuando ejercí un tiempo, prácticamente fue en aspectos civiles, en procedimiento civil. ¿Por qué aspiro a la Suprema Corte de Justicia? Entiendo que es la culminación de mi carrera judicial, de mi carrera profesional y de mi carrera personal, porque eso es un honor que se queda para toda la vida y le queda a la persona que llega a esa alta instancia. Además, yo me considero, por eso decía que era un poco difícil hablar de uno, una persona con vocación de servicio. No se sienta mal. Sí. Diga todo lo que pueda decir. Gracias. Yo me siento una persona con vocación de servicio, porque mi padre y mi madre trabajaron eso en nosotros, en mí y en mis hermanos. Y en donde quiera que fui requerido en su momento, participé en instituciones de servicio. Yo fui 2030, en los tiempos de oro del Club 2030, activo 2030. Fui rotario en el Patronato de Bomberos, en el Instituto de Cultura,
en la Asociación para el Desarrollo y en la Escuela Nacional de la Judicatura duré varios años como subcoordinador y coordinador del Comité de Necesidades y miembro de la Comisión de Capacitación, de manera gratuita. De manera que entiendo que podría servirle al país desde la Suprema Corte de Justicia, en adición a lo que he dicho anteriormente. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Preguntas? Lucía. Buenas noches, reiterada, magistrado Rafael Fernández. En materia civil, la convocatoria de los testigos, conforme a la Ley 834 de 1978, conforme a esta norma, ¿quién debe convocarlos y cuál es el plazo que debe observarse para la convocatoria de los mismos? Por lo regular, el tribunal fija la fecha de la convocatoria y vía secretaría se notifica la lista de testigos y se da un plazo de 8 días, mínimo, eso puede variar, pero mínimo de 8 días, para la comparecencia de los testigos y para cualquier objeción que se pueda hacer. En la actualidad ya hay pocas motivaciones para tachar un testigo, ya inclusive hasta un familiar puede ir a realizar una declaración testimonial. Pero eso básicamente es el procedimiento. Bien, gracias. ¿Alguien más? Senador Paliza, voy con usted ahora. Magistrado, buenas noches. Buenas noches. En la evaluación del expediente que acompaña su postulación, hemos conocido de la evaluación de desempeño suya, que habla, por cierto, da muestras de haber hecho o de haber ejercido una labor en los últimos años a la altura de la función que usted desempeña. Todas excelentes. Sin embargo, al ver o al revisar la de sus colegas o compañeros, también nos damos cuenta que las valoraciones son similares. Al conversar aquí, se nos ha dicho de alguna manera u otra que el sistema necesita de fortalecimiento, de revisión para hacer evaluaciones con mayor nivel de rigurosidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué recomendaciones o sugerencias pudiera hacer usted para poder fortalecer el sistema de evaluación de desempeño de los jueces de carrera del Poder Judicial? Yo voy a ser un poco tremendista con lo que voy a decir. No solo para la evaluación de desempeño. Yo creo que 3 cosas serían fundamentales para fortalecer el sistema judicial dominicano. Primero, el asunto salarial. Un juez no debe tener problemas económicos, ni preocupaciones económicas, ni el más mínimo resquicio de una que le perturbe su espíritu, una necesidad, una contingencia como se presenta, y más ahora, tanta enfermedad y tantas cosas. Como no son tantos jueces, eso puede resolverse. Un juez debe tener un sueldo que le sirva para vivir dignamente, para tener, qué sé yo, un día se pueda ir a un risón, una vez al mes, o pueda dar un viajecito en vacaciones, y hasta le quede algo a una reservista. Ahora, naturalmente, viene lo segundo, un régimen de fortalecimiento de las exigencias y de los controles al juez, en el rendimiento y en el trabajo que se está haciendo, pero habiendo más base, hay más posibilidad de exigir. Y en tercer lugar, una educación integral que también se hace, porque en la Escuela de la Judicatura, a mí me consta, dan muchos cursos de inteligencia emocional, de manejo del estrés, de ética, hasta de protocolo y etiqueta, pero son cursos esporádicos. Yo creo que la educación no solo debe ser jurídica, porque mucha gente sabe todas las leyes y toda la teoría del mundo, pero tiene carencias en su manejo.
su educación muchas veces, quizá un trauma, una frustración pasada. Hay cosas que influyen en la mentalidad del hombre y la mujer. Entonces, esa parte hay que fortalecerla. Conclusión, 3 cosas. Salario especial a los jueces, que no son muchos. No creo que pasen de 800 en el país entero. Controles estrictos y una educación integral que también debe ir no solo a los jueces, sino a todo el estamento administrativo del Poder Judicial. Me luce queriendo aportar algo, que esas podrían ser 3 soluciones, o por lo menos intentos de soluciones, de que las cosas funcionen mejor, porque no es que están mal tampoco. La sociedad va a la par en todo. Ni va a ser perfecta tampoco nunca. Pero que haya menos quejas. La gente quede más satisfecha, más tranquila, más complacida de ese servicio judicial. Muy bien. Preguntita. Buenas noches, señor Blas Rafael Fernández Gómez, magistrado. Hay que aprovechar su vasta experiencia y sagacidad en las opiniones que emite y la fluidez con la que también transmite sus conocimientos. ¿Qué opina usted acerca de la ley de lavado de activos? Me gustó esa palabra de sagacidad, pero no creía que me cabía. Realmente yo no conozco mucho esa ley, porque como yo no ejerzo materia penal, oigo comentarios de ella, de cuando la aprobó el Senado, que tal abogado opina tal cosa. Pero es importante para darle seguimiento a la conducta no solo de los jueces, sino de todo el estamento social. Porque es que los jueces son seres humanos igual que cualquier otro. Lo único es que al juez se le exige más que a un ser humano común y corriente. Tiene que ser prudente, tiene que manejarse en bajo perfil, no puede ser un misántropo, pero tampoco un bestseller. Entonces, esa ley es positiva, a mi entender, hasta donde yo he oído de ella, es positiva. Da seguimiento a las conductas de toda la sociedad. Muchas gracias. Sí. Cierra, Frank. Gracias, presidente. Okay. Señor Fernández, usted tiene casi un cuarto de siglo de experiencia en el Poder Judicial, con conocimiento en diferentes áreas, administrativa, comercial, civil. Me gustaría 2 o 3 jurisprudencias o cambios jurisprudenciales que usted lo considere como trascendentales, que los haya visto a lo largo de su carrera. Con 2 o 3 breves me basta. Bueno, yo vi un cambio jurisprudencial que después fue llevado a la legislación en cuanto a la presunción de paternidad, que no había posibilidad de probar una paternidad con la disposición del código anterior, la disposición que tiene el Código Civil. O sea, pater y sego nutia demuestran. El hijo nacido dentro del matrimonio se presume hijo del marido. No había forma de probar lo contrario. Ya no. Ya con el ADN y con pruebas que son contundentes, pues se lleva la verdad a la sociedad, porque eso es un engaño, muchas veces. Cosas así. Entonces, esa disposición, la jurisprudencia, la adoptó y posteriormente fue llevada a la legislación. Otra jurisprudencia importante que yo he visto es, por ejemplo, una decisión que no tiene mucho tiempo, creo que de la primera sala civil comercial de la Suprema Corte de Justicia, que estableció la libertad de prueba. En materia civil, sí es lo que se llama el principio dispositivo, es que el juez
sirve prácticamente como un árbitro en el proceso, salvo cuando va a ordenar una medida de intrusión, porque cuando tiene que averiguar la verdad en algo, él tiene un papel activo para ordenar todas las medidas que considere del lugar. Ahí el principio se rompe. Pero en otros aspectos las partes son las que impulsan el proceso, porque son las que lo inician y las que lo terminan cuando ellas quieren. Una parte puede desistir de su demanda, la otra puede darle aquiescencia a esa demanda, las partes pueden llegar a una transacción y el juez no tiene que meterse en eso. Una parte demanda y no fija audiencia y el juez no tiene que fijar audiencia, porque no hay nada de orden público de por medio, son intereses privados. Entonces, esa libertad de prueba, esa jurisprudencia ha permitido que usted pueda probar las cosas, porque le cerraban con un criterio técnico, le cerraban la posibilidad de usted averiguar la verdad y usted como juez estaba también atado. Porque los jueces a veces lo critican, pero es que están atados, los jueces no son legisladores. Los jueces lo que hacen es interpretar la ley, enriquecer la jurisprudencia, enriquecer los principios, pero sin apartarse del texto. Un texto claro, solo hay un camino, ejecutarlo, no hay que interpretarlo. Muy bien, gracias. Magistrado. Gracias, presidente Blas. Una pregunta, para ver cuál es su opinión. En Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia admite menos de 20 recursos de casación al año. En nuestro país, por lo menos mi sala, después de la modificación de la ley 1015, admitimos más del 95% de los casos de casación. Prácticamente todo llega a casación y todo se admite. Materia civil anda igual, la limitación es los 200 salarios y el constitucional puso algunas variables donde se puede incluso admitir después de los menos 200 salarios. En su opinión, ¿qué se podría hacer para limitar, ya que el recurso de casación no es un recurso constitucional, es un recurso legal, que constitucional y obligatorio es la apelación? ¿Qué se podría hacer, ya sea de manera legislativa o jurisprudencial, para disminuir un poco el impacto de la cantidad de recursos de casación que llega y tiene que admitir la Suprema Corte de Justicia? Tiene que ser legal la solución, porque la jurisprudencia no puede estar inventando y pasarle por encima a la ley de casación, que puede ser bueno, puede ser mala, puede ser, pero es nuestra ley y es la que hay que respetar. Yo creo que por vía legislativa, soluciones podrían ser las que se quisieron tomar o las que se tomaron con la ley cuando se modificó la ley que modificó la de casación 3726, la última, que estableció que no se podía ir a casación cuando una condenación contenía 200 salarios mínimos por lo menos. Sin embargo, vino una interpretación que dice que no, o que la pone en duda, que hay una ley clara que pare eso, que lo diga expresamente, porque muchas veces, lo que sucede es que la ley deja los resquicios para interpretarla de otra manera. Es que tiene que ser clara y contundente, una ley clara y contundente. No se puede recurrir en casación en tales y tales casos, aunque suceda esto, quité el pero. Como decía un profesor que yo tenía, que el artículo decía una cosa, pero al final, y con ese pero, se había una compuerta de interpretaciones. Entonces, una ley clara, precisa, contundente, y que restrinja, por ejemplo, que diga que las sentencias preparatorias no son recurribles en casación, y que la Corte o el tribunal que conoce de un recurso de casación, que conoce la apelación de una sentencia que entiende que era preparatoria, él puede decir eso. Ahora no se puede hacer eso. Si una Corte da una sentencia y ordena una medida que es un reenvío, por ejemplo, es muy extremo, ordena una comparecencia personal de las partes, una medida de intrusión en toda la materia, en todas las jurisdicciones, sumamente productiva, porque no es lo mismo cuando las partes le llevan un papel a un juez que cuando van frente a ese juez. Yo creo en esa medida muchísimo.
Porque primero puede haber un acuerdo, segundo el juez se convence de que le están hablando mentira y sale convencido de lo que hace de ahí. Y la parte también. Pero resulta que una parte no le gustó la medida y ahí va, ¡pra!, la recurre en casación. Y cuando le fijan audiencia, pide el sobreseimiento de ese recurso porque no le interesa conocerlo, hasta que se conozca el recurso de casación. Pero así van miles de sentencias a la Suprema con ese problema. ¿Y qué tiene que hacer la Corte? La Corte no puede decir que esa sentencia no es susceptible de recurso de casación, porque eso lo tiene que decir la Suprema. Entonces, que la ley sea clara y diga, no, esa sentencia no es recurrible en casación y el tribunal que la dictó puede determinar su categoría y calificarla de preparatoria y continuar el proceso. O que sea ejecutoria no tanto el recurso. O prohibirlo para que la Suprema no se congestione. Es decir, hay una serie de medidas que son fáciles de tomar. Pero creo y lanzo la idea de que hay que ser más contundente y más claro con las leyes. Y hablar menos. Porque es que a veces un artículo es una cosa y el otro dice otra. Y, oigan, cuando usted viene a ver un abogado, le saca 500.000 interpretaciones. Porque hay que poner al juez de que de manera clara y razonable no pueda inventar con esa ley. Cuando son cosas así, que sus consecuencias van a ser muy perjudiciales. Por ejemplo, hay históricamente, y me excusan que haga esta adquisición, en el pasaje de Don Quijote de la Mancha, cuando Sancho iba a gobernar la isla Barataria, Sancho era un analfabeto. El teórico, el visionario era Don Quijote. Sin embargo, Sancho fue un juez sabio, porque actuó con razonabilidad, con lógica. Y cuando le presentaba un caso, hacía lo que mandaba el sentido común. Y hay inclusive un decálogo de Sancho, de las leyes de Sancho en el libro de Don Quijote. Entonces, al juez hay que ponerlo en condiciones de que no pueda estar inventando mucho, en ese tipo de cosas. Magistrado Fernández, muchas gracias por su comparecencia y por asistir a esta cita. Mucha suerte y pase buenas noches. Gracias, señor.